En 2012, Song Chang-yu dejó su trabajo como ingeniero de la compañía ASML, la única que puede hacer una máquina de litografía ultravioleta. Esta máquina puede hacer los chips semiconductores o microchips más avanzados en el mundo. Luego de dejar ASML, fundó dos compañías, una en Estados Unidos y otra en China. Abogados de ASML y de Estados Unidos alegarían que Yu reclutó a otros ingenieros de ASML a su compañía en América, que robaron información sobre la máquina de ASML y que todo esto era respaldado por el gobierno chino. Esta historia es una pequeña parte del monumental intento de China de transformar una de las industrias más significantes del mundo, semiconductores. Pero este esfuerzo chino se ha visto bloqueado recientemente por Estados Unidos. Esto no es acerca de acciones en el mercado ni sobre impuestos, esto es un asunto de seguridad. Pero, ¿cómo fue que China y Estados Unidos entraron en una guerra fría sobre chips de computadora? Este es el primer chip semiconductor inventado en los 50 por ingenieros estadounidenses. Está hecho de silicona con 4 transistores adentro. Más transistores equivale a más poder. Para los años 60, ingenieros desarrollaron chips con el cuádruple de transistores y cada año agregaban más. Desde principios de los 60, los semiconductores han crecido de manera exponencial. Él es Chris Miller, autor de Guerra de Chips. El fundador de Intel, Gordon Moore, predijo en 1965 que el poder del cómputo producido por un solo chip se duplicaría cada año, y ese ritmo se fue dando hasta hoy en día. Las primeras compañías dedicadas a crear chips eran de Estados Unidos, donde tenían solo un cliente, el gobierno estadounidense. Los primeros casos usados fueron en computadoras de navegación, que eran tanto de la NASA como de sistemas de guía de misiles. Como las compañías de chips fabricaban cada vez mejor material, el gobierno creyó que una asociación con ellas les daría acceso permanente a los chips más avanzados. El gobierno creía que las computadoras eran un núcleo determinante del poder de las naciones en el escenario mundial. Si piensan en las formas en las que las computadoras fueron utilizadas para descifrar códigos en la Segunda Guerra Mundial o localizar submarinos soviéticos durante la Guerra Fría, diría que ese pensamiento es correcto. Al principio, estas compañías manejaban toda la cadena de suministros, diseñaban los chips, los fabricaban y ensamblaban en un paquete para instalarlo en un producto. Todo en Estados Unidos. Pero a fines de los 60 se dieron cuenta que podían hacer mucho más dinero diseñando chips para productos civiles, como computadoras de trabajo. Solo debían hacer muchos más y con menos dinero. Entonces muchas compañías mudaron su mano de obra y ensamblaje hacia fábricas en Japón, Taiwán, Corea y Hong Kong, donde el empleo era más barato y fueron motivados por el gobierno americano. Estos países eran aliados de Estados Unidos y esta era una forma de apoyar sus economías y fortalecer lazos. También les prohibía compartir información a sus rivales, la Unión Soviética y China. Era una manera de mantenerlos atrasados en la carrera tecnológica. Debido a la teoría de Moore, los chips avanzados son muy superiores a generaciones anteriores. Si estás 5 o 10 años atrás, estás demasiado lejos del área de evolución. Pero en poco tiempo, estos gobiernos aliados comenzaron a invertir en sus propias compañías. A fines de los 70, Toshiba en Japón y Samsung en Corea comenzaron a diseñar chips que rivalizaban con los americanos. Durante los 90, una compañía taiwanesa, TSMC, se volvió tan buena desarrollando chips que sacó del negocio a empresas de Estados Unidos. Esto significaba que ya no eran las únicas que podían hacer los chips avanzados, y las industrias de cada uno de estos países dependían de otros países para materiales, software y equipo para crear chips complejos. Pero mientras Estados Unidos empujaba los límites de los chips, China se quedaba atrás. Además, que el gobierno estadounidense bloqueó información durante la Guerra Fría, se sumaba que los mejores científicos e ingenieros chinos fueron echados del país durante la dictadura de Mao Zedong. En las siguientes décadas, nuevos líderes chinos trataron de alcanzarlos. Para los 90, la Guerra Fría se había terminado. Estados Unidos se amigó con China y levantó varios de los bloques de exportación. Entonces China tentó a varias plantas de ensamblaje a mudarse a sus tierras, y para los 2000, China dominaba este eslabón de la cadena, pero China importaba chips para nutrir sus industrias de ensamblaje, y eso era una posición engañosa. El gobierno chino había estudiado la cadena de suministros y se dieron cuenta que todo su ecosistema tecnológico
dependía de la importación de silicona de los adversarios geopolíticos de China, Estados Unidos, Japón y Taiwán. Y los líderes chinos concluyeron, lógicamente, que esto significaba un riesgo que no estaban dispuestos a seguir tomando. Así que el gobierno chino invirtió dinero en su propio diseño y fabricación. Eso lo asoció con otras firmas que no eran chinas. Todo por el sueño de crear una gran cadena de suministros de chips funcionando solo en China. Pronto China podía diseñar, fabricar y ensamblar chips de generaciones anteriores solo con sus recursos, pero aún seguía lejos de crear los más avanzados. Este es uno de esos chips. Tiene alrededor de 114 billones de transistores. Recuerden que en los 60 solo tenían 4. Las capacidades de las computadoras del futuro, así como las del pasado, serán utilizadas para recursos militares. El problema es que unas pocas compañías en el mundo pueden hacerlo, y ninguna está en China. Solo 3 compañías americanas hacen el software necesario para crear estos chips avanzados, y llevar esos diseños a la realidad requiere de una máquina que es creada por una compañía, ASML, pero esta necesita del material que solo se hace en Estados Unidos. Por último, solo compañías de Taiwán y Corea pueden ensamblar todo y fabricar los chips más avanzados del mundo. Son los puntos de congestión, y China dependía de ellas para fabricar chips avanzados. En 2019, quisieron arrestar a Song Chang-yu en Estados Unidos, pero no lo encontraron, hasta que apareció más tarde en China como CEO de su propia compañía que creaba software como el de ASML. Gracias a la ayuda del gobierno chino, su compañía florecía, y su historia es una más de los casos de robo de IP en la industria del chip. El gobierno chino ha sido, por lo menos, animador pasivo, pero en algunos casos fomentador activo de robo de IP, porque su gobierno se dio cuenta que las compañías están en una posición relativamente débil. Con el fin de no depender de los suministros internacionales, China identificó los puntos de congestión, como ASML, y comenzó a copiarlos. Pero el plan les rebotó. Y esto enfureció al gobierno estadounidense y a otros gobiernos y obligó a que tomen los subsidios de China como un asunto de seguridad más que como un asunto económico. Al mismo tiempo, la relación entre Estados Unidos y China se volvía menos cordial y más competitiva. Las distorsiones del mercado de China y sus negocios no pueden ser tolerados. Una situación de robo de propiedad intelectual tremenda. Comenzó la guerra de negocios entre USA y China. Trump dice que planean poner un 10% de aumento en tarifas a China. Si no quieren hacer más negocios con nosotros, está bien para mí. En 2018, Trump prohibió a las compañías americanas vender componentes a ZTE, una empresa china, y en 2019 prohibió negociar con la empresa tecnológica más grande de China, Huawei, y sus afiliados. Esto casi hace que ZTE entre en bancarrota y fue un golpe bajo para Huawei. En 2022, el siguiente presidente, Joe Biden, apuntó más ampliamente contra China. Primero prohibió a las empresas vender chips avanzados a China, pero también bloqueó a las compañías chinas de utilizar software y equipo de fabricación norteamericano. Además, no permitían a empresas globales que usan tecnología estadounidense vender chips avanzados a China. Estados Unidos estaba derribando los puntos de congestión para frenar a China en su carrera. Estos controles en la exportación representaron un cambio total en la mirada de que los negocios e impuestos con China eran positivos a una mirada de nula competencia tecnológica. Luego, Estados Unidos aprobó una ley que invertiría billones de dólares en sus fábricas de chips y cerró un trato con la empresa de Taiwán más grande, TSMC, para fabricar plantas en Estados Unidos. La idea era permitir a Estados Unidos seguir en carrera. China y los Estados Unidos tienen una mirada muy parecida en las apuestas políticas cuando se trata de semiconductores. Por eso el gobierno estadounidense hizo una prioridad, defender su liderazgo en esta carrera. Pero esto también ha puesto mucha presión en otro conflicto entre los dos países. Desde 1949, China ve a Taiwán como una provincia escapada y quiere anexarla, incluso invadirla. Estados Unidos prometió proteger a Taiwán, pero Taiwán también posee el punto de congestión más importante en la cadena. Las compañías taiwanesas fabrican el 63% de todos los chips y el 92% de chips avanzados. Como son tan indispensables tanto para las industrias chinas como las americanas, Taiwán consiguió algo de protección, pero los controles de Estados Unidos obligaron a Taiwán a decidir desafiar a Estados Unidos y seguir vendiéndole a China o aceptar la prohibición y cortarle el suministro a China. Hasta
ahora dieron señales de cortar con China, pero mientras las tensiones de estos países sigan escalando, decisiones como estas deberían ser tomadas en otras compañías y naciones, pidiéndoles que elijan un lado en lo que aparenta ser una nueva guerra fría.